Y en primer lugar, pedido disculpas por el retraso de 10 minutos que llevamos, pero bueno, ya habéis visto que eran cosas de las nuevas tecnologías. Bien, esta tarde estamos de nuevo aquí dando comienzo a al segundo día de ciclo de conferencias de este ciclo que hemos titulado Arabización, Islamización y Resistencia en Al-Ándalus y el Magreb, documentos y evidencias arqueológicas. Ya el pasado 15 de marzo tuvimos la jornada inaugural con la presencia del profesor Chalmeta y el profesor Taufik Ibrahim, que nos pusieron al tanto de los últimos descubrimientos y de los últimos documentos que se tienen que tener en cuenta para seguir profundizando en este tema. Y como segundo día de conferencias para este ciclo que ya hemos anunciado, pues hoy contamos con la presencia de dos conferenciantes de alto nivel, como es el caso del profesor Alejandro García San Juan y de la investigadora del CSIC, Maribel Fierro. Ellos van a hablarnos hoy sobre la conquista musulmana de la península ibérica, reflexiones para un nuevo marco conceptual y el proceso de islamización en el occidente islámico, una perspectiva comparativa. Sin duda alguna, el tema es de mucho interés para todos los medievalistas, arabistas, los preocupados por este periodo de la historia de la península ibérica y por eso tanto mi compañero Bilal, investigador principal del proyecto Pim Alborán, con el que la Cátedra Al-Babtein colabora, decidimos poner en marcha este ciclo de conferencias que creo que están siendo de mucho interés y tienen muy buena recepción. Y como ya llevamos unos minutos de retraso, yo no voy a dilatarme más en la palabra y le paso el micro al profesor Bilal Sar para que presente a nuestro primer conferenciante. Buenas tardes a todos y de nuevo reiterar las disculpas por el retraso debido a problemas técnicos. Como en la sesión anterior, lo primero es mi agradecimiento al Cuarto Real de Santo Domingo, al Ayuntamiento de Granada por cedernos este espacio y a todos los patrocinadores, especialmente a la Cátedra Al-Babtein, que tiene a bien darle curso a esta iniciativa sobre la arabización y islamización, una iniciativa que, como señalé en la ocasión anterior, es totalmente novedosa en el ámbito español, que sí se ha trabajado en el ámbito francés y anglosajón, pero que no ha existido hasta el momento ninguna reunión científica en castellano sobre este tema. Dado que hemos perdido unos cuantos minutos, un cuarto de hora con el tema de los problemas técnicos, pues voy a resumir un poco la introducción al primero de los conferenciantes que nos va a acompañar hoy, ¿no? Sobre la presentación a Alejandro García San Juan, hay que decir que mi presentación no va a ser objetiva, va a ser siempre subjetiva por el hecho de ser mi primer profesor de historia medieval, por el hecho de ser la persona, y lo confieso ahora públicamente, que me aconsejó venir a Granada a estudiar y a especializarme en arqueología y a estudiar la filología árabe, y por el hecho de la estima que le tengo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, de que voy a ser totalmente subjetivo, de Alejandro García San Juan, pues hay poco más que decir, que es el historiador que está más en boga en la actualidad, debido sobre todo a esa podemos decir, ese movimiento negacionista, esa corriente antihistórica que vuelve a resurgir en los últimos tiempos. Hace poco tuvimos la triste presentación de un libro sobre una cuestión histórica desde unos parámetros que nada tienen que ver con la ciencia histórica, y afortunadamente existe gente como él, gente como Pierre Guichard, gente como la que hemos invitado a este ciclo, que científicamente, con el uso de las fuentes, de los documentos, de las evidencias materiales, pues va negando esas tesis antihistóricas científicas, ¿no? Bueno, Alejandro García San Juan es
licenciado en Historia y Geografía, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Sevilla y actualmente es profesor titular en la Universidad de Huelva, en la que empecé mi estudio de Historia, y lo digo muy orgulloso de ello. Es probablemente uno de los máximos especialistas en el tema de la conquista, de la arabización, de los estudios de lo que sería el derecho islámico. Ha impartido conferencias en numerosas universidades, en Siria, en Portugal, en Francia. Ha estado de profesor invitado, de hecho, en la École Pratique de Haute Étude de París. Y incluso recientemente pues, ha sido invitado a la Universidad de Berlín, si no me confundo, de Hamburgo. Ese dato me faltaba por rellenar, por eso le pedí una actualización del currículum a Maribel Fierro. Entre sus líneas de investigación, bueno, pues cabe destacar principalmente tres, ¿no? Como decía, el derecho islámico, pues sobre el que va su tesis doctoral y cuyo fruto pues lo tenemos en la publicación de Hasta que Dios herede la tierra, los legados píos en Al-Ándalus, una obra magnífica sobre los legados píos, los bienes avices, que ha sido traducida recientemente por la editorial Brill al inglés, y otra línea de investigación referida sobre todo a la conquista islámica, en la cual se enmarcaría pues, su reciente publicación, ya no tan reciente porque el tiempo pasa rápido, ¿no? La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, del catastrofismo al negacionismo, que tiene que ver pues, precisamente con la negación a través de las fuentes escritas y también de las evidencias materiales, algo que conviene agradecer, de esa corriente negacionista que acaba de resurgir, ¿no? Y por último, desde el punto de vista sentimental, conviene subrayar también sus trabajos sobre Huelva, y están pues, las dos monografías que le dedica a esta bonita provincia andaluza, la Huelva islámica, una ciudad al occidente de Al-Ándalus, y evolución histórica y poblamiento del territorio nubense durante la época andalusí. Son dos obras que pues, resumen bastante bien lo que se conoce de la Huelva islámica a través de las fuentes escritas. Y sin más, como dije, voy a resumir un poco y voy a hablar también de otras líneas de investigación, pero voy a ahorrar un par de minutos. Voy a cederle la palabra a Alejandro García San Juan para que nos hable hoy de un tema también polémico, la conquista musulmana de la península ibérica, reflexiones para un nuevo marco conceptual. Buenas tardes. Bueno, me acerco un poquito. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero empezar mi intervención, por supuesto, dando las gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias, a la profesora María Ángeles Navarro, directora de la Cátedra Albatein, por la invitación, por la organización y, por supuesto, a Bilal, el coordinador del ciclo, como digo, por haberme invitado y también, por supuesto, por su amabilísima presentación, y que me alegro que te vinieras a Granada, Bilal, de verdad. Bien, pues voy a entrar sin más en la charla porque, como se ha dicho, hemos perdido un poquito de tiempo con el tema técnico y, bueno, hay varias cuestiones que quiero tratar de comentar. Lo que he preparado fundamentalmente, no puedo pasar página. La charla me van a perdonar sobre todo mis colegas, algunos de los cuales de la Universidad de Granada están también aquí hoy, y les agradezco muchísimo su asistencia. La charla voy a tratar de dar una visión panorámica de las caracterizaciones, de las que me parece que son las caracterizaciones historiográficas más relevantes que se han formulado sobre la cuestión del origen de Al-Ándalus. Bueno, muchos de los que me conocen y ya me han escuchado en otras ocasiones hablar, pues seguramente
conocen mis ideas al respecto y voy a decir cosas que ya vengo diciendo desde hace algún tiempo, pero bueno, creo que quizás para el público más amplio y también para los estudiantes que creo que se han matriculado en este ciclo, pues puede ser quizás de mayor interés hacer esta presentación con un carácter más general, que entrar en cuestiones más específicas o más técnicas sobre las fuentes, aunque dado que parece que hay intención de publicarlo a los textos, sí creo que ahí habrá oportunidad para tratar sobre otras cuestiones. Bueno, en la imagen tenemos la visión del Peñón de Gibraltar. Durante la antigüedad era un lugar muy conocido, es conocido como el Monte Calpe, es un lugar que está asociado a las leyendas de los trabajos de Hércules. Como digo, era un lugar muy conocido porque se consideraba que era uno de los puntos limítrofes del mundo conocido durante la antigüedad, asociado, como digo, a uno de los trabajos de la leyenda de Hércules, del ganado de Gerión, creo recordar. Y sin embargo, a partir de la época medieval, a partir de la época musulmana, este lugar cambió de denominación. Y pasó de ser conocido como el Monte Calpe a ser conocido como el Monte de Táriq. Aquí hay un cambio histórico que me parece muy importante, un cambio histórico que además ha llegado hasta nuestros días, hasta la actualidad, y es un cambio que está asociado precisamente con el origen de Al-Ándalus, tal y como lo conocemos a través de las fuentes árabes, fundamentalmente, aunque también de las fuentes latinas. Me parece que es un elemento que tiene un cierto carácter simbólico a la hora de expresar la relevancia que ha tenido en la historia de la península, en la historia de España, la presencia de Al-Ándalus, ¿no? Es decir, este lugar tan conocido, tan casi icónico de la antigüedad, el límite del mundo conocido, cambia su denominación a raíz de la conquista musulmana y pasa a estar asociado a la figura de Tariq ibn Ziyad. Y es, como digo, en cierta forma una especie de metáfora sobre el cambio histórico que significa la llegada del Islam y el origen de Al-Ándalus. Una entidad histórica que bueno, ha tenido una recepción muy complicada, bastante difícil en la cultura española contemporánea a lo largo de los últimos siglos. Ha resultado bastante difícil de asumir o de integrar o de no integrar, que es otra forma de integrar, de rechazar esta entidad histórica dentro del pasado, ¿no? Del pasado de la historia de la península ibérica o del pasado de la historia de España. Y a partir de aquí, como digo, de esta dificultad, es de donde quiero plantear la exposición que voy a hacer. Es decir, como decía al principio, voy a tratar de plantear las que me parece que son las caracterizaciones más importantes, las que han sido más influyentes o han tenido más difusión en torno al origen de Al-Ándalus. Son las que aparecen en la diapositiva, son las 5 caracterizaciones más importantes, creo, que se han desarrollado a nivel historiográfico, tanto desde el punto de vista académico como también, sin duda, desde el punto de vista extraacadémico, porque nos guste o no nos guste, los historiadores no tenemos el monopolio del conocimiento histórico, ¿no? Intentamos crear el conocimiento histórico desde el ámbito historiográfico, académico, pero obviamente pues sobre el pasado hay todo tipo de ideas, hay toda clase de pensamientos y de interpretaciones, y quizás muchas veces los historiadores académicos o profesionales no nos detenemos suficientemente a reflexionar sobre esto o a ser conscientes de lo que esto significa, ¿no? Bueno, el primer paradigma o la primera caracterización a la que me voy a referir creo que es la más importante de todas, por el sencillo motivo de haber sido sin duda la más influyente, la que ha tenido una duración y una influencia
más amplia, tanto en el ámbito historiográfico como fuera del ámbito historiográfico. Me refiero al concepto, a la idea de invasión, ¿no? Este es un tema que ya planteé en la monografía que citaba Bilal, que se publicó en el año 2013, y en la que intenté plantear la idea de que desde su origen ha habido una tendencia a deslegitimar al Al-Ándalus. Es decir, ha habido una tendencia muy importante a deslegitimar al Al-Ándalus desde su propio origen. Y el origen de Al-Ándalus sería, desde esta perspectiva, que es la que procede fundamentalmente del nacionalismo españolista, ha sido la perspectiva de la invasión, la noción de invasión. Bueno, este es un tema sobre el que podríamos hablar bastante, pero voy a tratar de resumirlo para que me dé tiempo de entrar en el resto de las ideas que quiero comentar. Fundamentalmente, solemos utilizar la idea de invasión, o se suele utilizar la idea de invasión y la idea de conquista de una forma muchas veces indiferenciada. Personalmente, no estoy, digamos, totalmente en disconformidad con esto, pero creo que en la historiografía española, y este es mi argumento, en la historiografía española la idea de invasión se ha utilizado de una forma tendenciosa, es decir, se ha utilizado con la intención de deslegitimar al Al-Ándalus. ¿Por qué digo esto? Porque se utiliza o se ha utilizado de una manera muy habitual, muy frecuente, la idea de la invasión árabe de la península, de la invasión musulmana de la península o de España, lo cual me parece todavía más tendencioso, pero en cambio seguramente ninguno de nosotros hemos escuchado hablar de la invasión cristiana de Al-Ándalus. Este es un enunciado historiográfico inexistente, o de la invasión española de América. Este es también un enunciado historiográfico, creo que inexistente. No me parece algo casual, ¿no? Creo que, como digo, ha habido una utilización prejuiciosa de la noción de invasión con la idea fundamental de deslegitimar al Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque la idea de invasión aporta, digamos, unas connotaciones peyorativas, y esto es algo que podemos apreciar de una forma bastante sencilla en el lenguaje cotidiano. Es decir, hablamos de invadir competencias en un sentido claramente desfavorable, mientras que en cambio hablamos de conquistas sociales con un sentido positivo, o hablamos de conquistar a una persona o que una persona nos ha conquistado con un sentido también favorable. Es decir, la idea de invasión, como digo, posee unas connotaciones determinadas, aunque tanto invasión como conquista evidentemente se utilizan para definir el establecimiento de una dominación, del dominio de un territorio por un Estado o por una comunidad, por una sociedad sobre otra. En ese sentido serían equiparables. Bien, no es casualidad, como digo, que en la historiografía española se haya utilizado de forma muy intensa, recurrente, de forma constante, la noción de invasión. Y esto es una tendencia que arranca desde la historiografía decimonónica. Tenéis en la diapositiva, o tienen en la diapositiva, la imagen de uno de los arabistas más importantes del siglo XIX, Francisco Javier Simonet, que es autor de una de las grandes obras del arabismo español decimonónico, La historia de los mozárabes de España. Es una obra en la que, escrita por un autor profundamente imbuido de unas fuertes convicciones católicas, en las que la visión que se proyecta sobre el Islam en general, los musulmanes y Al-Ándalus, bueno, tiene unas connotaciones muy determinadas y muy sesgadas. Y en esta obra se puede percibir claramente esta tendenciosidad a la hora de caracterizar el origen de Al-Ándalus en términos de invasión. Es la misma idea que encontramos en la monografía de Eduardo Saavedra, otro arabista también del siglo XIX, algo posterior a Simonet. Es la primera obra académica que se publicó en español sobre el origen de Al-Ándalus, donde, como pueden ver en la diapositiva, evidentemente la noción de invasión se utiliza en el título de la obra, y el origen de Al-Ándalus se caracteriza como una inmensa catástrofe nacional. Bueno, creo que es una definición en sí misma suficientemente elocuente y que nos dice, evidentemente, o nos transmite el concepto, como decía, tendencioso y prejuicioso al que me estaba refiriendo. Este carácter prejuicioso, tendencioso de la utilización de la noción de invasión en la historiografía española se aprecia incluso todavía con mayor claridad
cuando nos vamos a la historiografía no española, porque vemos que en este caso el concepto o el término invasión no se utiliza en cambio la palabra conquista, y esto tanto si analizamos la historiografía francesa como la historiografía anglosajona. Ahí en la diapositiva pueden ustedes ver dos monografías publicadas en el siglo XIX, en francés y en inglés, donde vemos claramente esta diferenciación. Dos obras que son bastante poco conocidas, por cierto, y cuyos autores no son tampoco excesivamente conocidos. Si vamos a la historiografía más reciente, sobre todo a la tradición académica anglosajona, que aunque no ha sido una tradición que haya mostrado, digamos, un gran interés hacia el estudio de Al-Ándalus, a diferencia de la francesa, pero sin embargo, curiosamente, las monografías escritas, no escritas en español, más importantes sobre el origen de Al-Ándalus son obras de autores anglosajones. Tenemos el libro de Roger Collins, de finales de los años 80, fue traducido posteriormente al castellano, y tenemos también la más reciente monografía de Nicola Clark. En ambos casos, como pueden ver, volvemos a observar la misma diferencia. Y, insisto, me parece que no es un hecho casual, ¿no? Creo que esto obedece a la existencia de este claro prejuicio en la historiografía española. Un prejuicio que además, como todos los prejuicios, como todo buen prejuicio, ha llegado a asimilarse, digamos, yo diría de una forma totalmente natural, de tal forma que incluso investigadores nada sospechosos de difundir o de ser afines a planteamientos de carácter españolista o mucho menos nacional católico, como puede ser el caso del propio Pedro Chalmeta, que participó en la primera jornada de estas conferencias, utiliza también en la monografía que publicó en el año 94 precisamente la idea de invasión, ¿no? Es decir, que es un concepto que se ha utilizado, digamos, de una forma absolutamente generalizada, lo cual, insisto, me parece un síntoma de esa naturalidad con la que se ha asumido en la historiografía española este concepto. Bueno, más recientemente, obviamente el españolismo, la tradición españolista ha perdido la hegemonía académica que tuvo en España durante mucho tiempo, durante todo el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. Pero obviamente esto no significa que esta tradición historiográfica haya desaparecido, ni mucho menos. Obviamente sigue habiendo autores, sigue habiendo representantes de esta forma de entender el pasado en general y específicamente de esta forma de entender el origen de Al-Ándalus. Me remito aquí en este caso a un autor que creo que es también bastante conocido, Serafín Fanjul, arabista, miembro de la Academia de la Historia, que en el año 2000 publicó esta obra, Al-Ándalus contra España. Bueno, es un título bastante elocuente también respecto a la forma de entender el sentido histórico de Al-Ándalus, es decir, Al-Ándalus es una entidad que constituye o representa fundamentalmente la anti-España dentro de este paradigma historiográfico, y uno de los capítulos de la obra de Fanjul aborda la cuestión del origen del Ándalus, de la conquista musulmana, en la que de nuevo se nos remite una vez más a la misma visión catastrofista, en este caso pues a través de la idea de un cataclismo político y social. Fuera del ámbito académico, insisto, esta idea ha dado ha tenido un gran recorrido. Muchas veces tendemos quizás a ignorar la relevancia que pueden tener estos productos historiográficos. Evidentemente, desde el punto de vista académico, son obras a las que no les concedemos ningún valor, pero, sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que son obras que son masivamente difundidas o que tienen al menos, o que cuentan con el apoyo promocional, mediático, que les proporciona, pues, no solamente la posición de las personas que elaboran este tipo de obras, sino que cuentan con una editorial, en este caso como Planeta, ¿no? Que es el primer grupo editorial de habla hispana en todo el mundo. O sea, no estamos hablando de algo de carácter anecdótico, ¿no? Por lo tanto, insisto, aunque desde el punto de vista académico solemos desdeñar este tipo de obras, creo que con razón, porque no tienen un valor académico, pero sin embargo sí tienen una importancia, digamos, historiográfica.
Y de nuevo vemos, evidentemente, cómo se reproduce de manera insistente el mismo esquema, la misma visión catastrofista, en este caso, pues asociada a esa idea de la tragedia nacional. Bien, segundo paradigma, tengo que ir avanzando porque si no, no me va a dar tiempo. El segundo paradigma que me parece interesante, quizás esté algo menos conocido, fuera del estricto ámbito académico de los especialistas, porque pertenece de una manera exclusiva a la propia tradición árabe, a la tradición cultural y a la tradición historiográfica árabe, es la noción de fath. Si en el caso de la tradición españolista podemos hablar de una visión enormemente pesimista, digamos, del origen de Al-Ándalus, aquí estamos en una visión absolutamente opuesta, es decir, estamos ante una visión triunfalista que está asociada, pues, a la visión de los propios conquistadores, es decir, la noción de fath es la que la propia tradición árabe medieval acuña como forma de caracterización de la expansión del Islam que se produce con posterioridad a la muerte de Mahoma. Es una noción de origen coránico que por eso mismo tiene un rango ideológico muy relevante dentro de la tradición islámica y que además está asociado en el propio texto coránico a desde el punto de vista islámico, a la reislamización de la Meca, es decir, al momento en el que Mahoma logra convertirse o logra acceder al control de la ciudad de la Meca y del santuario de la Kaaba. Por lo tanto, es una noción, como digo, que dentro de la tradición islámica tiene un rango ideológico y un rango teológico muy importante. Bien, este concepto del fath, como he dicho, a lo largo de los primeros siglos de la evolución del Islam se va a convertir en el concepto que va a servir de expresión al propio proceso de expansión del Islam. Es decir, el proceso de expansión islámico se va a verbalizar o se va a conceptualizar en términos de fath. Bueno, fath en árabe significa literalmente apertura, pero en este caso, dentro de esta significación especial asociada a la expansión islámica, obviamente significa conquista o victoria. Como digo, se desarrollará a lo largo de los primeros siglos del Islam, fundamentalmente a partir del siglo IX, una tradición literaria asociada a este concepto o esta visión de los vencedores del fath. De tal forma que hay un número interesante, importante de crónicas y de textos árabes que precisamente llevan en su propio título este concepto del Fath al-Ándalus, la conquista de Al-Ándalus, o el Kitab Iftitah al-Ándalus, la célebre crónica de Ibn al-Qutiyya, u otros textos que podríamos citar, como el propio Akhbar Majmu'a fi Fath al-Ándalus también. La propia forma de entender la expansión islámica en los textos árabes está asociada, como he dicho, a esta noción del fath. Es una visión triunfalista, es una visión propia del vencedor, en la que el fath, esto me parece también interesante, el sujeto del fath no son los musulmanes, el sujeto es Dios. Dios es el que otorga la victoria, Dios es quien otorga el fath. Y en las crónicas, en los textos que describen el proceso de expansión del Islam, esto se menciona de una forma explícita, ¿no? Es Dios el que conquistó Al-Ándalus para los musulmanes, es decir, es una visión providencialista, por lo tanto, del proceso histórico. Por otra parte, también muy similar a la que se da en la tradición cristiana. O, en todo caso, los protagonistas humanos son los agentes de la acción divina, es decir, Musa atacó Al-Ándalus y Dios la conquistó por su mano, ¿no? Es decir, en última instancia, insisto, el fath es una acción protagonizada cuyo sujeto es Dios. Bien, esta tradición se ha mantenido vigente en la cultura árabe contemporánea, se ha mantenido en unos términos, no diré invariables, pero sí bastante fieles a lo que ha sido la tradición árabe clásica. Y podemos encontrar sin mayor dificultad un gran número de estudios, de libros académicos y no académicos en la tradición árabe, donde la noción de fath se utiliza constantemente para describir el proceso de expansión del Islam, en este caso en relación con el caso concreto de Marruecos o del occidente islámico de una forma
más genérica, como es el caso, por ejemplo, de este estudio de un investigador iraquí. Y en el caso concreto de la península ibérica, en el año 2011 se publicó también esta monografía por parte de Ahmad Tahiri, un historiador marroquí, que es una obra que se publicó en una edición bilingüe, español y árabe, pero en la que el título, tanto en árabe como en la versión o en la parte española, es el mismo, es Fath al-Andalus, ¿no? Se ha mantenido la misma denominación. Algo que es un poco paradójico porque evidentemente para un lector español no familiarizado con el árabe, la idea de Fath al-Andalus no le va a decir nada hasta que no consiga realmente saber de qué trata el libro, ¿no? Bueno, esta visión triunfalista de la expansión islámica, yo creo que se asocia un poco a la visión, como he dicho, del vencedor, y siempre el conquistador obviamente ha justificado su conquista. Y habitualmente esto se suele hacer desde un punto de vista de la superioridad del conquistador sobre el conquistado. Y esta visión creo que también se da en el caso del libro de Tahiri, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero hay, en cierta forma, creo que se aprecia la existencia de este prejuicio, porque hemos hablado de los prejuicios de la historiografía española, pero evidentemente creo que ninguna tradición cultural es ajena a la presencia de prejuicios dentro de su propia cultura, ¿no? Y tengo la sensación al menos que un poco esto se manifiesta en el libro de Tahiri. Bueno, llegamos al tercer punto, al que ha hecho referencia a Bilal en la presentación. Es otra de las caracterizaciones, sin duda, del origen de Al-Ándalus. Una caracterización que durante mucho tiempo pues no ha pasado de ser algo ciertamente anecdótico, ¿no? Es decir, Ignacio Olagüe era un aficionado a la historia, o un historiador no académico, si queremos decirlo así, no vamos a entrar en detalles sobre su perfil o sobre su biografía, aunque sería interesante sin duda, pero que en los años 50 publica un libro que es el que tienen en la diapositiva, La decadencia española. Ya en este libro, que es su primera aportación historiográfica, él expresa el concepto de la revolución islámica, ¿no? Es decir, la idea de que el Islam es una mera reforma religiosa del cristianismo y del judaísmo, y de forma más específica, de forma más concreta, que el origen de Al-Ándalus no está asociado a una conquista protagonizada por contingentes bereberes y árabes que actúan a las órdenes o al servicio del califato omeya de Damasco. Ensayo para la rectificación de la historia de España. Bueno, creo que esta idea es importante porque Olagüe realmente lo que pretendía era contrarrestar la visión más tradicionalista de la historia de España, la visión más asociada al nacionalcatolicismo. Y creo que esto está muy relacionado con su afinidad ideológica con el fascismo durante los años 20 y durante los años 30. No por casualidad, esa obra que he citado, La decadencia española, donde él, como he dicho, por primera vez expone su idea de la revolución islámica, está dedicada a Ramiro Ledesma Ramos, que, como saben, es el fundador del primer partido político fascista en España, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Creo, como digo, que no es un detalle anecdótico, no es un detalle baladí, sino que nos da la clave para entender cuál era el sentido con el que Olagüe pretendía, como él dice, rectificar la historia de España, y dentro de ese concepto de rectificación se incluía también la formulación de un nuevo concepto, de una nueva idea sobre el origen de Al-Ándalus. Y precisamente este se convirtió en su gran proyecto historiográfico. Después de la decadencia española, él concentró todo su esfuerzo en publicar una obra monográfica sobre este tema. Y ciertamente le costó bastante hasta que lo consiguió, ¿no? Pero otra cosa no, pero constancia sí que tuvo. Finalmente, en el año 1969, la editorial Flammarion publicó esta obra, Los árabes nunca invadieron España. Bueno, el título creo que es también, en este caso, más que suficientemente elocuente. Y como digo, trata de expresar la idea de que el origen de Al-Ándalus no está asociada
a una conquista protagonizada por contingentes bereberes y árabes. Esta obra fue posteriormente traducida al castellano porque Olagüe no quedó demasiado satisfecho con esta versión francesa porque le habían quitado todo su aparato erudito, y la Fundación Juan March, donde él ya había intentado muchos años antes publicar este estudio por vez primera, como digo, en el año 1974, finalmente él vio, de hecho, no llegó a verlo porque él murió muy pocas semanas o meses antes de que el libro se publicara, pero consiguió la edición, la ansiada edición de esta edición en español, esta edición completa de su análisis, y además con el título que él había querido ponerle, porque el título de la versión francesa fue una imposición de la editorial, ese no era su título, como ya venía él insistiendo desde la publicación de La decadencia española, era La revolución islámica en Occidente. Bueno, en los últimos tiempos, como comentaba Bilal, pues hemos asistido a una resurrección de estas ideas. Como decía antes, el negacionismo, estas ideas de Olagüe han sido algo bastante anecdótico en la historiografía española, porque no han evidentemente encontrado ningún eco dentro del mundo académico, simple y llanamente porque se trata de un fraude historiográfico, es decir, son un conjunto de ideas que no están sostenidas en un análisis de los testimonios históricos, sino por el contrario en el soslayo, amplio soslayo de los testimonios históricos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una recuperación de estas ideas desde ciertos sectores, sectores que tienen su, no sé, diré su liderazgo, quizás sea demasiado decirlo así, pero su mayor expresión en la editorial Almuzara, ¿no? Esta es una editorial radicada en Córdoba, que es propiedad de Manuel Pimentel, un personaje conocido del ámbito de la política en España, y que es alguien que se ha caracterizado en los últimos años por, orientarse hacia una exaltación de las ideas andalucistas, ¿no? Y dentro de este esquema es donde ha encajado la recuperación del proyecto historiográfico de Ignacio Olagüe. La editorial Almuzara volvió a publicar el año pasado La revolución islámica en Occidente, fíjense, curiosamente además incluyendo en este caso tanto el título de la versión francesa como el título de la versión en castellano, y también la editorial Almuzara fue la que publicó varios años antes, en el año 2006, la Historia General de Al-Ándalus de González Ferrín, arabista de la Universidad de Sevilla, que es quien más se ha significado, sin duda, en los últimos tiempos, y de alguna forma el que ha producido el cambio cualitativo en el desarrollo de esta tendencia historiográfica, es decir, las ideas de Olagüe, como he dicho, habían sido algo marginal y anecdótico, hasta que, por vez primera desde el mundo académico, alguien ha asumido estos conceptos y estas ideas. Y esto es lo que ocurrió, como he dicho, en esa obra del año 2006. Bueno, yo me he manifestado en bastantes ocasiones en relación con esta cuestión y bueno, mis ideas, como he dicho, son bastante claras a este respecto, ¿no? Creo que se trata de un fraude historiográfico, es decir, de un conjunto de ideas que no se sostienen desde el punto de vista académico ni científico. Sin embargo, a pesar de ello, bueno, la acogida, esto sería quizás tema para otra charla, pero la acogida que han tenido estas ideas, porque estamos hablando de algo que ya viene desde hace 12 años, la acogida que han tenido estas ideas en el ámbito historiográfico, bueno, en general ha sido bastante claro, ha habido una reacción, creo que bastante mayoritaria de rechazo de este tipo de planteamientos, pero sin duda hay sectores que por motivos de diversa naturaleza han dado, digamos, una acogida un poco más tibia o menos explícita respecto a este tipo de planteamientos, ¿no? Me refiero aquí en concreto, y perdónenme que en este caso hable de mi libro, pero hace poco tiempo, hace escaso tiempo, se publicó una recensión, más que una recensión porque tiene casi más de 50 páginas, por parte de un investigador, creo que también conocido aquí en Granada, Virgilio Martínez Enamorado, que estuvo vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la Escuela de Estudios Árabes durante algún tiempo, en el que, bueno, hacía una
refutación bastante contundente de mi crítica al fenómeno negacionista. Bueno, ahí está el texto para el que tenga interés en leerlo, pero como digo, denota en cierta forma que desde ciertos sectores académicos existen planteamientos de diverso tipo. Bueno, más que entrar en una crítica, digamos, del fenómeno negacionista, y tendré que ir ya pensando en terminar, me interesaría sobre todo quizás expresar, digamos, algunas ideas en relación con la cuestión de las fuentes históricas, porque estoy de acuerdo con una de las ideas que hace Kennedy en su estudio sobre las conquistas árabes, la expansión islámica, cuando él habla de la rehabilitación de las fuentes árabes, ¿no? Es decir, ha habido una amplia corriente que podemos llamar escéptica en torno a la cuestión de los orígenes del Islam, lo que en la historiografía anglosajona se denomina Early Islam, el origen del Islam, diríamos en español, el Islam temprano se puede decir también. Ha habido una corriente de fuerte escepticismo que viene desde la década de los 70, en la que, sobre todo, las fuentes árabes han sido intensamente criticadas. Y, sin duda, no faltan motivos para ello desde muchos puntos de vista. Pero, como dice Kennedy, en este aspecto, personalmente coincido con este planteamiento. Quizás en los últimos tiempos estamos asistiendo a una cierta rehabilitación de las fuentes árabes. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos, por supuesto no todos, pero algunos de los aspectos que aparecen en los textos árabes, en las fuentes árabes que describen el proceso de expansión islámica, los estamos encontrando también a través de otra clase de testimonios, es decir, a través del registro material. Por lo tanto, en este sentido creo que hay una cierta, no vamos a decir una absoluta, pero sí al menos una cierta compatibilidad entre no solamente los textos árabes y los textos no árabes, en el caso de la península ibérica los textos latinos, sino que hay una cierta compatibilidad entre las fuentes literarias y las fuentes arqueológicas a la hora de analizar, a la hora de estudiar el origen de Al-Ándalus. Y, bueno, la Universidad de Granada le corresponde, creo que el mérito de haber sido la entidad que ha publicado un estudio que me parece realmente importante, y el otro día estuvo participando también en la primera sesión de este ciclo de conferencias Taufik Ibrahim, uno de los autores de la publicación de este catálogo de los precintos de la conquista omeya. Es decir, un conjunto de testimonios que nos plantean determinados aspectos respecto a la cuestión del origen de Al-Ándalus, de la conquista de Al-Ándalus, que son, como digo, ampliamente compatibles con los relatos de las fuentes literarias. Es decir, tenemos precintos que nos hablan de pactos de capitulación, de sulh o de musalaha. Tenemos precintos que nos hablan de la captura del botín y del reparto del botín. Tenemos otros precintos que nos hablan sobre la jizya, es decir, la imposición de un determinado impuesto sobre las poblaciones conquistadas. Y tenemos también precintos en los que aparece la utilización del nombre Al-Ándalus, que ya conocíamos obviamente con anterioridad, e incluso el nombre de algunos de los primeros valíes o gobernadores de Al-Ándalus. Por lo tanto, son un conjunto de elementos que me parece importante subrayar, me parece importante destacar, porque, insisto, van en el sentido de esa rehabilitación de las fuentes árabes de las que hablaba Kennedy. Bueno, como digo, uno de los aspectos que aparece de forma más recurrente en este tipo de testimonios son los precintos relativos al botín y a la existencia de un botín lícito, ¿no? Esto es algo que también me parece importante recalcar, porque esta noción de licitud está asociada a la existencia de una determinada regulación, a la existencia de una determinada normativa. Y esto significa, obviamente, al menos desde mi punto de vista, que la conquista musulmana fue realizada por unos contingentes que actúan bajo una estructura, bajo una organización. Es decir, no se trata de bandas de salteadores o de saqueadores, sino que existe una determinada normatividad
que además es una normatividad que posteriormente va a tener desarrollo en el derecho islámico clásico, que obviamente en esta época todavía no está codificado, pero que sí encontramos ya ciertos elementos que forman parte de esa normativa y que van a aparecer, insisto, con posterioridad. Bueno, como digo, voy a ir terminando. Otra de las... Bien. Otra caracterización del origen de Al-Ándalus. Bueno, perdón, antes de entrar con Chalmeta, rehabilitación de las fuentes árabes. Es decir, creo que esto es muy importante para el negacionismo, ¿no? Es decir, que no existen fuentes sobre la conquista. Bueno, obviamente sí existen fuentes sobre la conquista, y creo que esto hay que enfatizarlo convenientemente, porque se dice con una gran alegría y con una gran ligereza que prácticamente que nos lo estamos inventando, ¿no? Bueno, no nos lo estamos inventando. Podremos discrepar sobre muy diversas cuestiones, pero es evidente que sí existen fuentes, tanto fuentes literarias como fuentes materiales, fuentes arqueológicas. Bien, tengo la ventaja de que el profesor Chalmeta ha tenido la oportunidad de haber expuesto sus ideas en este mismo ciclo, y realmente hay que decir que después del paradigma de la invasión, después de la visión del Fath y después del negacionismo, bueno, creo que la caracterización de Chalmeta es, digamos, un poco de aire fresco, ¿no? Es decir, es una primera, creo, caracterización realmente y estrictamente académica sobre el origen de Al-Ándalus, ¿no? Es decir, es la primera monografía que se publicó en español sobre este tema después de la de Saavedra de 1892, o sea, habían pasado pues bastantes años, ¿no? Y como digo, creo que la monografía de Chalmeta pues tiene el valor, desde mi punto de vista también, entre otros, de haber sido precisamente pues este primer trabajo, esta primera monografía del arabismo español sobre esta cuestión que es evidentemente importante del origen de Al-Ándalus. Ahora bien, y creo que esto también es algo que se puso de manifiesto aquí, sobre todo en el debate que siguió a la intervención, hay un punto concreto del planteamiento de Chalmeta en el que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque el planteamiento de Chalmeta de la sumisión, obviamente él habla del predominio de las capitulaciones, es decir, para Chalmeta la conquista de Al-Ándalus se produjo fundamentalmente a través de un proceso de capitulaciones, y esto es algo que podemos admitir o que podemos no admitir, es algo sobre lo que existen discrepancias en las propias fuentes árabes. Las fuentes árabes, hay algunas fuentes árabes que dicen que Al-Ándalus se conquistó de forma mayoritaria a través de por capitulación, y hay otras fuentes que dicen que no, que se conquistó mayoritariamente mediante una conquista violenta, por la fuerza. Al margen de esto, mi objeción quizás más importante al planteamiento de Chalmeta a este concepto de la sumisión es que él creo que interpreta el predominio de la capitulación como incompatible con la noción de conquista. Y creo que esto es erróneo, porque la capitulación también es una consecuencia de la conquista. Es decir, no existiría capitulación si no existe un ejército y unas fuerzas conquistadoras. Por lo tanto, evidentemente, considerar como incompatible o considerar como contrario la idea de la capitulación con la idea de la conquista y proponer en cambio la noción de sumisión, creo que no es completamente exacto. Y hay, entre los argumentos que se pueden utilizar en torno a esta cuestión, bueno, he rescatado este texto, que además que lo he rescatado también porque él lo citó precisamente en su charla, un texto... Bueno, un texto conocido, un texto que se atribuye a Razi, uno de los cronistas. Bueno, realmente es diríamos un linaje de cronistas. Tenemos tres miembros de esta familia, de los Ar-Razi. Y es un texto en el que se habla de la victoria de Táriq en Écija sobre los visigodos, y en el que se hace esta referencia que mencionaba, como digo, el profesor Chalmeta en su intervención, en el que se dice que después de esta victoria
no volvieron los musulmanes a tropezar con semejante resistencia. Es decir, que aparentemente, a partir de ese momento, digamos que la conquista habría sido, por lo tanto, un proceso de sumisión, ¿no?, como plantea el pueblo de Charmeta. Bien, bueno, no sé hasta qué punto podemos interpretar el texto en este sentido, es decir, hasta qué punto la idea de harb la podemos interpretar como resistencia, o tal vez quizá también podríamos interpretar que se refiere a que no existió un enfrentamiento, digamos, en campo abierto, un enfrentamiento directo de esta naturaleza a partir de ese momento entre los musulmanes y las fuerzas locales, ¿no? Esto no quiere decir, evidentemente, que los musulmanes no se enfrentaran con resistencia. Sí sabemos que hubo otros casos de resistencia, y uno de los más conocidos, por ejemplo, es el caso de la conquista de Mérida, ¿no?, que está bastante tipificado también en las fuentes árabes, y en el que sabemos que hubo una resistencia por parte de la población local, de las fuerzas locales, a la conquista que se produjo en el año 700, en junio de 713. Bien, por lo tanto, y termino, como decía, este es mi, bueno, digamos, el planteamiento con el que personalmente me identifico de una forma más clara. Creo que es el planteamiento que, entre otros, ha defendido Eduardo Manzano en este trabajo que se publicó hace ya también algunos años, en el que él, como he tratado de explicar, ha planteado la idea de que el origen de Al-Ándalus está ligado a la conquista, a la noción de conquista, es decir, una conquista llevada a cabo por unos, bueno, esta es la monografía que se ha mencionado al principio, una conquista que se ha llevado a cabo por unos contingentes árabes y bereberes, o bereberes y árabes, que actúan bajo una estructura, bajo una organización en el que existe una cierta, vamos a llamarle, cadena de mando, si podemos hablar en estos términos, y bajo las directrices del califato omeya de Damasco. Y como decía, si analizamos cuáles son los mecanismos de control o de imposición de los conquistadores, lo que encontramos, insisto, fundamentalmente es esta idea de conquista, es decir, que frente a lo que plantea Chalmeta, como decía antes, las capitulaciones no significan ausencia de conquista. De hecho, muchos de los tratados de capitulación, y así se indica en los propios textos árabes, vienen precedidos por una resistencia por parte de la población local. Es decir, el pacto no es, o la capitulación no es inmediata, sino que viene precedido de una cierta resistencia, ¿no? Por lo tanto, insisto, creo que la idea o la noción de la conquista es el concepto, desde mi punto de vista, más exacto a la hora de caracterizar el origen de Al-Ándalus. Y esto es algo, como he dicho, que ponen de manifiesto no solamente las fuentes literarias, sino también las fuentes arqueológicas o las fuentes materiales, si queremos llamarlas así. Los precintos son un conjunto de testimonios que se han dado a conocer en épocas más recientes. Creo que la primera publicación de Taufik es de finales de los años 80, es decir, que durante los últimos 20-30 años hemos ido conociendo, poco a poco se ha ido incorporando al estudio del origen de Al-Ándalus este tipo de testimonios, que han culminado con esa publicación magnífica, como he dicho, del año pasado, del año 2017. Pero ya conocíamos también con anterioridad los testimonios numismáticos. Y estos testimonios, nuevamente tengo que insistir, vuelven a plantearnos la misma visión, la misma lectura del origen de Al-Ándalus. Es decir, la acuñación islámica coincide o se inicia a partir del momento que termina la acuñación visigoda. La acuñación visigoda termina con Rodrigo y con Agila II. Son las últimas acuñaciones visigodas que conocemos. Y a partir de ese momento comienza la acuñación islámica. Es decir, por lo tanto, significa que las acuñaciones obviamente están asociadas al poder, por supuesto, y que hay una secuencia de la acuñación visigoda a la acuñación islámica. Y esto es obviamente una clara manifestación del cambio de poder, del cambio político que se ha producido en la península ibérica. Cesan las acuñaciones visigodas y comienzan las acuñaciones islámicas. Unas acuñaciones islámicas que además solamente comienzan
y esto también me parece otro aspecto interesante, cuando viene a la península Musa, es decir, cuando viene el gobernador de Ifriquia, cuando viene la autoridad del califato, que es quien maneja la ceca, que es el que tiene la autoridad para acuñar moneda. Cuando viene Musa, en el año 93, en el año 712, es cuando comienzan las acuñaciones islámicas. No son estas acuñaciones, porque las primeras son los dinares latinos, las primeras acuñaciones de los conquistadores son en latín, y siguen los parámetros de las acuñaciones de tradición bizantina que se producen en el norte de África, que el propio Musa había realizado en la zona de Kairouan, y a partir del año 98, en la época ya de los balíes, en la época de Al-Hur, es cuando por vez primera aparecen acuñaciones en caracteres islámicos. En este caso son los llamados dinares bilingües, porque son latinos y árabes al mismo tiempo. Y donde ya tenemos, de una forma mucho más explícita, la presencia de un elemento que nos revela o que nos indica la identidad religiosa de los conquistadores. Es decir, en estas acuñaciones ya encontramos una referencia a Muhammad Rasulullah, es decir, a Mahoma, a Muhammad como enviado de Dios. Por lo tanto, son las primeras acuñaciones en árabe en la península, son los más antiguos testimonios fechados en árabe en la península, porque estas monedas están datadas en el año 98, los precintos no están datados, aunque obviamente sabemos que son de la misma época, pero no están datados. Estas acuñaciones sí están datadas, por lo tanto son, insisto, las más antiguas, los más antiguos testimonios en árabe que tenemos en la península. Son la más antigua mención de Mahoma en la península y son también la más antigua mención de Al-Ándalus en la península, del nombre Al-Ándalus en la península, aunque hay algunos de los precintos en los que también aparece el nombre Al-Ándalus, pero insisto, no son testimonios que están autofechados o autodatados. Por lo tanto, y concluyo con esto, insisto, creo que hay una confluencia de los testimonios literarios y de los testimonios arqueológicos a la hora de presentarnos o a la hora de transmitirnos la idea de que el origen de Al-Ándalus efectivamente está, como he tratado de explicar o de analizar, está relacionado con la noción de conquista. Y creo que con esto me voy a dar por concluido. Muchísimas gracias. Yeah.